bienvenidos. Bueno, yo voy a hacer una especie de introducción nomás, ¿no? El tema de fondo es de los otros dos convocados. Pero tiene que ver, diría yo, con la importancia histórica del momento constituyente actual y cómo vincularlo con nuestra historia nacional y nuestra historia constituyente, ¿no? Bueno, lo primero que las constituciones tienen que ver con una forma de organización de una nación, de un Estado, pero sobre todo tienen que ver con las formas de distribución del poder. Y ahí está la clave de la Constitución, ¿no? La Constitución distribuye el poder en un Estado, en una nación. Ahora, las diversas constituciones que nos han regido corresponden a ciertas coyunturas históricas donde se ha debido decidir cómo es esa distribución del poder en pos de un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Y de esa manera hemos tenido distintas constituciones que han respondido a esas coyunturas. La primera, que fue un proyecto constitucional, es de José Miguel Carrera y responde a las necesidades de las guerras de la independencia, ¿no? Luego tenemos la Constitución de O'Higgins y luego las primeras constituciones de la organización de nuestro Estado nacional, ¿no? De la organización de nuestro Estado, y ahí tenemos ensayos que tienen que ver con el sistema federal, con el liberalismo y finalmente la Constitución de 1833, que es una constitución conservadora presidencialista de corte autoritario y que instala en el poder a la oligarquía nacional vinculada a un proyecto de desarrollo nacional con el comercio exterior. Y eso va a marcar nuestro desarrollo nacional durante todo el siglo XIX, hasta 1925, donde viene una nueva constitución, que es la constitución de ese año, que recoge la emergencia de nuevas demandas del pueblo chileno y también la emergencia de nuevos grupos sociales, en este caso las clases medias y el movimiento popular. Entonces lo que hace esa constitución es justamente recoger esos desafíos en pos de un nuevo proyecto de desarrollo nacional. Y esa constitución es la constitución de lo que se denominó el Estado de compromiso, ¿no? Que reemplaza a la constitución oligárquica por una constitución en la cual el Estado media entre los distintos grupos sociales y también grupos de interés. Tenemos ahí una nueva distribución del poder. Y posteriormente la que actualmente nos rige, que es la Constitución de 1980, que por supuesto responde a la instauración del modelo liberal en el marco de un gobierno dictatorial, ¿no? Y así estamos regidos por esa coyuntura, aunque ya no sea tal, y nos pesa. Otro elemento no menor es que estas constituciones responden, yo diría, a tres momentos o tres elementos que son fundamentales y a los cuales creo yo que debemos prestar especial atención. Primero, ¿quiénes hacen la constitución? La previa, ¿no? La cocina. ¿Quiénes son aquellos que hacen la receta y cocinan la cazuela, ¿no? Luego, lo otro que es fundamental es, por supuesto, el contenido. O sea, ¿qué salió de esa cocina? ¿Cuál es esta nueva distribución del poder? Y finalmente, un tercer momento que es la validación. O sea, si es que la ciudadanía, si es que el pueblo aprueba, rechaza o modifica aquello que salió de esos dos procesos anteriores. Si nosotros ponemos atención a la historia constitucional chilena, ninguna de nuestras constituciones ha tenido esos tres momentos en plenitud. Entonces yo diría que la coyuntura actual nos pone ante un desafío muy importante. Primero, por supuesto, responder a las demandas políticas y sociales actuales en pos de un nuevo modelo de desarrollo y una nueva distribución del poder. Pero nosotros como ciudadanía poniendo atención a que esos tres momentos estén presentes, ¿no? Así que yo diría que esa sería, de manera resumida, lo que podríamos hablar de las constituciones políticas chilenas desde el punto de vista histórico, hasta desembocar en el momento constituyente actual. Así que ahora doy paso a los otros participantes, a Ernesto Barros. Muchas gracias, gracias Gonzalo. Gracias a todos por la invitación, en particular a la Junta de Vecinos número 13 de Providencia, darnos esta oportunidad de dialogar. La verdad que tomaré y partiremos quizás por lo que nos plantea Gonzalo como momento constituyente. Es una exposición que intentará tomar tres aspectos fundamentales. ¿En qué estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la situación coyuntural del hoy día? Y a partir de cuáles son los elementos que se estructura ese momento constituyente, miraremos un aspecto que podríamos designar como una suerte de
le denominamos las reglas y particularmente también las trampas y los límites que tiene el momento constituyente, y en especial el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, que dio paso a la reforma constitucional aprobada y ya promulgada, que nos tiene un plebiscito para el día 26 de abril, y finalmente miraremos algún aspecto general sobre los derechos y específicamente sobre cómo la nueva constitución o la constitución que aspiramos y soñamos puede plasmarse en esta coyuntura. Mira, quizás lo primero y lo obvio, y por lo obvio a veces se olvida, el momento constituyente de un modo especialmente significativo está constituido por una insubordinación civil de un grupo de adolescentes que en octubre no aceptaron la subida al metro. Ni siquiera para ellos, sino para sus padres y sus abuelos. Esa fue la designación. Eso llevó a respuestas estatales desusadamente represivas, y a un tomar conciencia de que a partir de ese movimiento casi inorgánico, particularmente vinculado a una situación muy específica, se manifestara la sociedad chilena en su conjunto. Tenemos un inicio en una insubordinación y sostiene el momento político y constitucional una enérgica protesta social que parte el 18 de octubre y que hasta el día de hoy mantiene vigente con amplia energía y que en lo que nosotros podemos apreciar ha cambiado radicalmente el panorama político, social, económico de Chile. Tiene una particularidad el momento, por lo menos en la primera apreciación, miraba y leía cosas de historiadores, decía, este es un momento que tiene envergadura por sí mismo. Hay pocos momentos en la historia que uno puede decir, este es un momento histórico, este lo es de todas maneras. No tiene credenciales de inicio. Sabemos que las cosas en lo que se resuelvan no volverán a ser iguales y por lo tanto es una coyuntura particularmente significativa, de magnitud, de entidad, de importancia y jerarquía no vista y no prevista. Cualquiera que haya dicho que lo previsto, por lo menos no lo dijo con claridad. Y en ese aspecto, el movimiento social, lo que se le llama el estallido, yo no creo que sea un estallido que dura 3 meses, la verdad que sería de muy largo, es muy difícil. Yo creo que claramente es un movimiento. Partió quizás con estallido, pero es un movimiento, es una acción sostenida, concertada y consciente, yo creo que eso es muy relevante. Tiene momentos a partir del 18 que le da significación, le da importancia y particularmente activa a las mayorías en relación al momento político. Podemos reconocerlo el 18, podemos reconocerlo en la marcha más grande de Chile, el 25, podemos reconocerlo en los heridos, en las víctimas, en los muertos, en las personas cegadas, en la represión brutal que ha ejercido el Estado de Chile a través del gobierno y las fuerzas policiales sobre los manifestantes. Y por otro lado está la respuesta estatal, que ha sido siempre de atrás, de cola. Ha puesto alternativas y ha supuesto que da respuestas suficientes, sea en el ámbito jurídico-político, o en el ámbito social, o en el ámbito económico, siempre después. Si uno lo mira y va observando, yo tengo un rayado acá, hay un hecho, hay un acto relevante del movimiento social y hay una respuesta estatal normalmente acotada y atrasada. Actor fundamental del momento son los medios de comunicación. También en este coyuntura ha sido muy relevante ver cómo se ordenan los medios de comunicación, el que dicen y el cómo informan, y podemos ver que los medios de comunicación tradicionales, tanto escritos como televisivos, tienen una pauta clara, ordenando el relato a partir de cierta vandalización o cierta criminalización activa del movimiento social y concentrándose en las medidas del gobierno, en cuán suficiente y en cuánta cobertura, con una aspiración muy intensa de normalidad, que es muy particular porque vamos a hablar después de eso, porque la situación no es normal y no va a ser normal hasta que, a propósito de lo que nos adelantaba Gonzalo, tengamos una nueva constitución, porque hay un debate, los debates generan anomias y generan claramente nuevas posiciones y generan discusiones. Entonces esa cosa infantil de normalidad ha sido instalada muy intensamente, incluso como condición para la discusión constitucional. Si miramos esos 92 días,
Lo que tenemos son que el movimiento social ha logrado imponer la agenda, tenemos un proceso constituyente, tenemos una reforma constitucional aprobada que vamos a evaluar, vamos a mirar enseguida y vamos a hacer los comentarios y particularmente las críticas, y tenemos un plebiscito constitucional que se llama de entrada para el día 26 de abril. Además, modificaciones muy importantes para la ley de votación y escrutinio, particularmente para obtener 3 cosas, y que son muy significativas porque indican cómo se participa o cómo se puede influir o qué derechos tiene la ciudadanía. La primera es la participación de lo que se denomina independiente, y que por lo menos yo estoy en contra, y son los ciudadanos. Los independientes de Chile son el 93% del padrón, igual a 13.500.000 chilenos. Eso no son independientes, eso es la ciudadanía. La participación de partidos políticos hoy día es más o menos el 6,8%, equivalente a 950.000 personas. Los privilegios están en los partidos políticos, las oportunidades, el financiamiento de estos partidos políticos, y el movimiento ciudadano, por lo tanto, está en aspiración a tener reglas y normas para poder participar. Por otro lado, en la equidad de género, en la participación activa y igualitaria de género, el 51% de la población chilena es femenina. Y claramente sabemos que su subrepresentación durante toda la historia, y particularmente incluso con ley de cuotas, llega entre el 22 y el 23%, sea en el Senado o la Cámara de Diputados, lo que estemos mirando. Y en el caso de pueblos originarios, sabemos y tenemos por el censo del año 2017 que el 12% de la población chilena adscribe y pertenece a pueblos originarios. Eso está en discusión. En este minuto en el Senado está en discusión, y a pesar de que el acuerdo en su articulado, en su propuesta, decía que iba a ser planteado el conjunto de las modificaciones, tanto del texto constitucional como de aquellas que habilitan para participar la ley de votación de conjunto, no se cumplió, y sabemos que en este caso los grupos oficialistas, y particularmente de la derecha, aprobaron aquella parte que les interesaba y el resto está en discusión. Hoy día se discute en el Senado y próximamente en Comisiones Unidas, porque el texto aprobado, perdonen la lata, pero en la Cámara de Diputados no está aprobado en este minuto en el Senado de la misma forma. Hay discusión. Por lo tanto, podemos esperar que eso se alargue, y creemos que es parte de la estrategia de los que quieren alargar justamente la aprobación de esas normas. Tenemos también que hay una cierta conciencia del fracaso del gobierno en su respuesta. La agenda económica social no existe, cada vez que hay un anuncio está superado, un poco lo decíamos al principio, son o insignificantes o insuficientes o no tienen la magnitud. Y la particularidad es porque el movimiento social, con una intuición al principio y hoy día con cierta conciencia, es porque demanda desde otro lado. El movimiento social dice cosas como sueldos justos, dignidad, pero al final su reclamo está en una base, en una estructura de derechos, de construcción de derechos, y no de dávida, ni de bono, ni de que me dan algo. Y cuando uno construye y aspira a tener derechos, sabe que eso no se arregla en el ajuste cortoplacista o en la entrega de algo. Es en el reconocimiento de una posición de reclamo permanente. Tengo derecho a la educación, tengo aspiración a recibir buena salud, a que mi abuela pueda ir a un buen consultorio. Eso se dice hoy día en la calle, y esa conciencia que partió en la petición hoy día se ha hecho mucho más fuerte. Por lo tanto, nada de lo que se diga es suficiente, porque no hay un reconocimiento de derechos, es más bien entrega de o transferencia de recursos o cosas parecidas. La ciudadanía hoy día es muy difícil saber o tener una idea precisa de cuáles son las posiciones definitivas, pero si tomamos una foto a las encuestas de enero, y algo que hemos visto la semana pasada en la encuesta CEP, que tomó una muestra a fines de noviembre y llega a principios de enero, en un 67%. La encuesta CEP todos sabemos que la financia qué grupo, básicamente Mate, 67% de aprobación al nuevo texto constitucional, 13% de rechazo y 20% no contesta o no sabe. Es medio especial esa posibilidad, pero si lo tomáramos así, hay un inicio con una fuerte posición de ganancia de un nuevo texto constitucional a enero.
Así dadas las cosas, perdón, me falta algo decir, que en CADEM, que es de enero, que es más limitada en muestra y también es telefónica, habla de un 81% de aprobación al texto constitucional, y hay una discusión no zanjada si es por convención constituyente o convención mixta. Nos hicieron la trampa de ponernos convención porque la gente entiende de asamblea, o sea, el conjunto de ciudadanos que van a construir una constitución. Pero dicho así, la discusión no está tanto en la aprobación de una nueva constitución, sino en el mecanismo. Creemos, para terminar esta primera parte, que queríamos decir que era como el estado de situación del proceso constituyente y particularmente del momento, que el movimiento social tiene, a lo menos podemos visualizar algunos desafíos muy relevantes en el corto y en el mediano plazo para pensar en abril. El primero es poder mantener activamente unidad y acción concertada. Eso que surgió casi inorgánicamente, que ha ido construyéndose en las convocatorias, ha ido construyéndose en el trabajo social, se ha ido activando en movimientos como el movimiento feminista, que es muy activo, en el movimiento de los niños, de los menores, en los movimientos de jóvenes. Esos movimientos, su gran fuerza, su gran fortaleza es que han logrado concertarse en la acción política en el territorio. Y mantener eso, que pareciera como ganado, no es tan fácil, porque van a venir las discusiones. Por ejemplo, vamos o no al plebiscito del 26. Acá cada uno va a tener su posición, pero eso ya, no sé si divide, pero obliga a decidir más allá de protesto e indico. Tiene un desafío enorme y mirando las notas a mí me pasó lo siguiente, que es organizar creativamente una campaña por el apruebo. Yo por lo menos viví el 88 y el 88 estábamos llenos de organizaciones, partidos, la cantidad de revistas, diarios, organización. En dictadura teníamos mucho más soporte para poder discutir una discusión, para sostener una discusión de este tipo. Hoy día tenemos organizaciones sociales incipientes, partidos arrinconados con cero prestigio y con muy poca voz, y una organización social que se le cae encima una tarea enorme, que organizar consciente y creativamente esta campaña por el apruebo. En mi apreciación, es más que ganar el plebiscito, es construir mayoría social, y más que ganar el plebiscito, acercarse quizá a la cifra mágica del 66%, porque después miraremos que eso va a influir mucho en los quórum y va a influir mucho en cómo se construyen aquellos, cómo se ganan posiciones respecto de aquellos que van a finalmente redactar la Constitución. Tiene que tener el movimiento social una estrategia para, en algún parte, denunciar las trampas, en otra parte, evadir las trampas, en otra parte, saltarse las trampas constitucionales. Es un ejercicio muy difícil porque tiene de todo. Esto es como yo miraba una gincana constitucional. Hay una parte, un hoyo, saca, reprueba, en otra parte te tiran harina y se vuelve a parar. Es muy impresionante la cantidad de obstáculos y de limitaciones que vamos a revisar de inmediato. Y quizás en la aspiración grande o máxima, el movimiento social asociado a su responsabilidad política y al momento político puede tener o puede darse la enorme tarea de tener una propuesta de las bases de la Constitución, de cuáles son los derechos y libertades con los cuales queremos vivir y nos queremos comprometer para cumplir, cuáles son los deberes, cuál es el tipo de Estado, cómo se organiza el poder, lo que nos comentaba Gonzalo, cuál es el estatuto del poder. O sea, el enorme desafío de la política está puesta justamente en el movimiento social. Quisiera pasar de inmediato a revisar lo que podría llamarse en el momento constitucional que vivimos, trampas, limitaciones, obstáculos. En mi opinión, la reforma aprobada, propuesta por el acuerdo del día 15 de noviembre y aprobada y está por el presidente Piñera a fines de diciembre, tiene normas claramente atentatorias contra principios y estándares democráticos. Quiero explicar eso rápidamente. La primera es que desconfía de las mayorías. Todo el proceso constitucional de reforma de la Constitución para poder llegar al plebiscito y a su propia reforma, hay una profunda desconfianza de las mayorías y de la forma de... Propone restricciones completamente inaceptables al constituyente originario. Esto que suena medio raro, el constituyente originario es el pueblo de Chile organizado por aquellos que son ciudadanos que tienen derecho a voto.
y el mandato que le entrega o que construye el gobierno y sanciona el Parlamento, le da indicaciones que son claramente irrespetuosas a la característica de constituyente originario. Y además pretende quitarle espacios de soberanía. Por ejemplo, ya vimos lo de los independientes, ciudadanos independientes. Respecto a la paridad de género hay una discusión y en pueblo originario entiendo que se ha avanzado. En concreto, hay un fuerte temor, un resquemor a la mayoría y a creer que finalmente la Constitución podría ser nuevamente una suerte de búnker de todos y no la casa. El búnker asediado, el búnker construido por aquellos que han detentado el poder, creen que les corresponde el poder y desconfían de las mayorías. En ese plano vamos a mirar 4 aspectos que son, yo diría que los centrales que por lo menos yo aprecio y que quisiera pasar rápido para que dejar espacio para las conversaciones y la discusión. El primero es que no existe hoja en blanco. La posibilidad de tener una constitución de cero solo se da si tenemos quórum de 66.7%. Pero el no haber hoja en blanco tiene que ver con otra cosa, que la Constitución de 1980 prevalece en cualquier caso de que no hubiera aprobado un nuevo texto constitucional. Y en ese caso, y en particular, en el caso de rechazo de este texto que se podría elaborar si que se aprueba el 26 de diciembre. Por lo tanto, tenemos más bien una Constitución con una convención algo más bien enjaulada y con un texto original, que yo lo pondría en la siguiente forma, y es bien brutal el ejemplo, de que cuando se sienten aquellos que quieren mantener la Constitución del 80 teniendo el 34% de los votos, le pueden decir mi texto constitucional que propongo es la Constitución del 80 y pueden hacerlo prevalecer o pueden ponerte en una situación extremadamente... Sí, señor. Con todas las modificaciones del 2005. Yo le digo, sí, actualizada hoy día. Muchísimas, son 200 y tantas. De hecho, yo estudiando, es un ramo que nunca me gustó, cuando he tenido que estudiar como nunca en mi vida, pero en el 89 se hizo una modificación para que todos sepamos en bambalina que modificó el sistema de reforma, que era un sistema de reforma mucho más fácil, y la transacción que se hubo que hacer para post plebiscito fue entregarle este sistema de reforma de 2/3 y que la ha hecho imposible modificar a través de las mayorías, sin el acuerdo de la en este caso, derecha o gobierno. En la práctica podría prevalecer la voluntad de la minoría en la medida que tenemos una suerte de amenaza de que si no pactamos o no se pactan los constituyentes esa nueva constitución en las normas de transacción, prevalece la Constitución del 80. Pero eso funciona para los dos lados, ¿no? ¿Perdón? El tercio que veta funciona para los dos lados, o sea, no les basta a ellos tener un tercio para imponerla. No, lo que ocurre es que como nunca puede no haber constitución, esto un poquito, la norma está al revés, el que tiene la posibilidad de vetar queriendo mantener la Constitución del 80 tiene toda la posibilidad de vetar la otra. El otro no tiene posibilidad porque si veta eso, prevalece la del 80. No sé si me explico. Tiene 2 posibilidades. Yo me explico, no 34. El otro tercio tiene que construir 2/3 para aprobar algo. Y el otro, el minoritario, necesita solo el 34% para oponerse. Yo no digo que las cosas vayan a ocurrir así, sino estoy tratando de graficar que es normas que desconfían de la mayoría. Eso es lo que quiero decir. Y los quórums mayoritarios han sido pensados así, o por lo menos así funcionaron durante todo el tiempo de la Constitución de 1980 hasta hoy día. La tutela de la minoría sobre la mayoría, yo quisiera solo simplificar en los siguientes aspectos. La convención mandatada por la ciudadanía para generar una nueva constitución, que ya miramos que tenía un quórum supermayoritario para aprobar cualquier cosa. Quiero quizás hacer el énfasis porque he visto varias manos y he visto que acá en el mundo, si ustedes quieren pro cambio de la constitución, hubo entusiasmo y hubo entusiasmo por la hoja en blanco. Pero el senador Alamán salió rápidamente a avisar de que no hay hoja en blanco, de que prevalecen los 2/3 o no hay nada. Y lamentablemente nadie ha podido contradecir al senador Alamán en esa posición. Y yo creo que eso es un tema a conversar, es un tema de la mayor importancia.
porque lo que tenemos a propósito del acuerdo es un acuerdo que no tenemos acta, no sabemos cómo se pactó eso, ni tampoco sabemos el sentido de esos quórum. Yo quisiera decir en ese aspecto que el quórum es tan importante que el reglamento para sesionar de la próxima convención, sea mixta o sea constituyente, va a ser también de 2/3. Y es inmodificable por la propia convención. Le da un mandato a la convención. Usted va a organizarse, veamos a los 155 convencionales que van a hacer una constitución, pero ellos no pueden modificar el quórum para aprobar reglamentos, que significa aprobar normas. Pero pasa algo muy extraño. Para elegir presidente y vicepresidente basta la mayoría. Lo cual indica que obviamente preveyeron esa situación, porque es imposible tener 104 votos siempre, es que prevalezca la mayoría para poder establecer la convención y poder iniciar el plazo de 9 meses o de 12 meses según se demoren en dictar la norma constitucional. Hay un aspecto que es muy importante, por lo menos en los temas de los vetos o de las situaciones vedadas para el constituyente originario, que en mi opinión o en mi expresión yo diría no tiene ninguna restricción per se. El constituyente originario es justamente el soberano, pero para decir cómo ellos establecieron este acuerdo, y particularmente la reforma constitucional, dice que no se podrá alterar el sistema político, entendemos por el sistema político democrático, las sentencias judiciales, que tienen una importancia jurídica bien importante para después mirar los otros temas legales, los tratados internacionales son intangibles al constituyente originario. Eso, en mi opinión, viola principios básicos. Quiero decirlo así, los tratados de libre comercio o la ley Monsanto, lo que ustedes quieran, no son tocables, se transforman en intangibles. Y uno podría decir que los tratados de derechos humanos podrían ser intangibles, y lo podemos discutir porque están normalmente en todas las constitucionalismos modernos y democráticos, pero no creo que vender cobre u otro tipo de cosas pueda llegar a la intangibilidad de los derechos humanos. Esas cosas que nosotros llamamos trampas, reglas, están metidas en el sistema como mandatos para el constituyente originario, llámese convención mixta o convención constitucional. El plebiscito anómalo es otra posibilidad que tenemos que tener en observación. ¿Qué significaría un plebiscito anómalo? Para hacerlo súper simple. El pueblo de Chile decide por mayoría de que vamos a dotarnos de una nueva constitución, el 26, y vendrá el mecanismo que ocurra. Y en el plebiscito de salida, y se dotará de convencionales, constituyentes, como se denominan, y en el plebiscito de salida, es decir, en el ratificatorio, van a ocurrir dos cosas. Perdón, me salto algo muy importante. El plebiscito de entrada es con voto voluntario. ¿Y el de salida con voto obligatorio? ¿Y por qué? Hagamos la pregunta. La respuesta es relativamente simple. El voto voluntario ha llevado a que no se vote más allá del 50% en Chile, de que las comunas de menores recursos en Chile voten entre el 18 y el 22%, y que las de altos recursos voten entre un 78 y un 85%. Eso te da sobre representación inmediata a algunos sectores que tienen plena conciencia de participación, y así ha ocurrido durante los últimos 10, 15 años. Por lo tanto, vamos a un plebiscito voluntario en voto y en el ratificatorio con voto obligatorio. Pero el punto que le decía que había anomalidad consiste en lo siguiente: si aprobada que fuera la voluntad del pueblo soberano diciendo que era una nueva constitución, si el ratificatorio niega, o sea, la rechaza, porque es insuficiente, porque la verdad que nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer un chiste, en que los hombres nacen libres e iguales, van a ser felices, y después empezar la pelotera y no logramos nunca más 2/3. El pueblo de Chile, llamado a dirimir esto, puede decir es completamente insuficiente, yo quiero una constitución con derechos de verdad, derechos de tercera línea, derechos colectivos, por lo que ha estado peleando en la calle. Entonces le va a descuadrar la posibilidad de satisfacer una vez que la constitución está aprobada. Si es rechazado, y ahí viene lo que anunciaba al principio, prevalece la Constitución de 1980 de inmediato. Y no se llama un nuevo proceso constituyente, ni tampoco se mantiene a esa Asamblea Constituyente con la obligación de decirle, ¿sabe qué, señores? No sé, organizaremos de nuevo el sistema, cambiaremos los quórum, haremos algo, pero ustedes tienen que dotarnos de una Constitución, porque esa fue la voluntad, esa fue la declaración jurídica del conjunto del pueblo de Chile el 26 de abril. Y hoy día lo hace retroceder. Entonces se produce la anomia, rareza, de que un
un acto jurídico como es una votación tiene dos efectos. Te manda a hacer una constitución y luego no te la manda y te repone la antigua. Eso jurídicamente es bien extraño. Por lo menos yo no lo había visto. En el artículo 142 de la reforma constitucional se mantiene. Finalmente, lo que ya hablamos, y no quiero explayarme mucho en eso, yo creo que ustedes quizás conocen tanto más de esto, que la participación del movimiento social, la paridad de género y los pueblos originarios hoy día son una discusión, no son una evidencia. Y lo duro de esto es que el pueblo de Chile, particularmente los ciudadanos que llamaban independientes, que son la ciudadanía en su gran mayoría, tiene restricciones muy fuertes para poder participar. Vamos a dar un solo ejemplo respecto de cuáles son las normas que hoy día tendría un independiente, un ciudadano, para participar en un proceso. Si nada cambia. En Chile no hay ningún independiente elegido excepto el diputado Zafirio. Solo vamos a decir que el diputado Zafirio fue militante 40 años del Partido Demócrata Cristiano y alcalde 5 veces. O 4. Entonces, heredó el puesto, obviamente. Entonces, de independiente, no estoy opinando de René Zafirio, pero en Chile no hay políticos ni parlamentarios independientes, porque no pueden haberlos, simplemente por el sistema electoral que prevalece respecto a las listas de los partidos políticos. La verdad que ese fue un golazo en el otro gobierno, en el año 2015, porque se construyó todos los incentivos para participar desde los partidos políticos. Entonces, si ocurre así, hoy día hicimos el siguiente ejercicio, y este ejercicio lo hemos hecho en nuestro Cabildo de Rosal, que paso a indicar, que acá se han integrado varios, que les damos la bienvenida. En Rosal organizado hemos mirado y hemos hecho ejercicios de qué pasaría, cómo serían las cosas si estuviéramos en un escenario parecido al año 2017. Para ser electo convencional constituyente en este distrito, que es Santiago, Providencia, La Granja, me equivoco, San Joaquín, Ñuñoa, Macul, son 6 comunas, es muy grande, tiene casi 1 millón de votantes. El convencional independiente necesita más o menos entre 9 y 10 veces más votos que el último diputado electo en el corte de la elección del año 2017. Necesita entre 900 y 1000%. Agradezco a Hernán Saavedra que me ayudó a hacer ese cálculo una noche, así como apurado, más de votos. Parece un completo exceso, es violatorio completo de la igualdad entre los ciudadanos. ¿Cómo puede ser que un ciudadano necesite, por un lado, 909 veces y en el otro lado solo una? Estamos haciendo el corte mirando eso. Si no cambian las reglas, no es posible elegir independientes o personas que no participen en partidos políticos. Necesitamos cambios de reglas urgentes. Y miraremos un poco. Un sistema injusto genera esta suerte de discriminación en el padrón. Ya vimos el ejemplo, me lo voy a saltar. Y viene una segunda parte, que eso tiene que ver con el esfuerzo electoral para poder ser electo. Pero pasa algo que, en mi opinión, podría llamar el voto censitario al revés. Si uno va al proceso electoral hoy día de los ciudadanos independientes, un ciudadano independiente en este distrito va a requerir más o menos, cifras altas, 1.878 electores independientes que lo apoyen. Quiere decir que firmen y que bueno, solo llevarlo a la notaría y para que firmen por él y hacer los trámites notariales le cuesta más o menos 3.765.000 a ese ciudadano. Me huele a... Y si logra rebaja alta en el notario le va a salir 1.800.000. Para inscribirse. Entonces yo creo que estamos acá, o sea, esto es muy agudo, pues, para inscribir, es decir, para la posibilidad cierta o incierta de ser electo. Entonces, si bien el voto es amplio, universal para todos los ciudadanos, para ser electo, la democracia consiste en elegir y ser elegido. En ser elegido, el 93% de los chilenos tiene una restricción amplia y fuerte si no es modificado por ejemplo, en este caso, por gratuidad del trámite notarial, que yo diría que es evidente. Los notarios son ministros de fe que ganan dinero justamente haciendo aquellos trámites, dando fe pública. No puede ser que estén cobrando por esto. Esto es otra cosa. Esto no es una compraventa. Espero. Por otro lado, el constituyente, cuando se modifican las reglas, se da un plazo extraordinario, y el plazo extraordinario que se ha dado es el 25 de junio del año 2020. Es decir, todas estas reglas que estamos tratando de mirar cómo podríamos jugar en una cancha pareja y sin árbitro saquero, mejorarla, ellos se dan el plazo de 25 de junio que coincide con los 90 días o 120 días, me puedo equivocar, para el plebiscito de octubre.
Eso significa que si hubiese vencido la opción apruebo en abril, los candidatos de los partidos políticos tienen toda la ventaja para haber iniciado campaña y los señores que quieren inscribirse acá no saber cuáles son las reglas para participar. Eso es una anomia completa. Yo creo que lo que está en juego en este minuto va a ser probablemente la legitimidad, la estabilidad, el futuro proceso constituyente, el carácter democrático, muchas cosas. Pero fundamentalmente el miedo que tiene la derecha y su vocación de minoría que la arrincona y la lleva normalmente a temer a la democracia. Es tremendo pensar que un sector que ha gobernado en las últimas 4 elecciones ha vencido en 2, tiene profundo temor y tiene un aterramiento a la posibilidad de la manifestación democrática del pueblo de Chile. Por lo tanto, todas estas cortapisas explican eso. Un presidente acorralado, sobrepasado, con insubordinación permanente en todos los espacios públicos. Y creemos que esto va a poner en tensión, no digo en crisis, pero en tensión permanente el proceso constitucional. Y ese es el problema, porque cada cierto tiempo vamos a estar... ¿Qué pasó con la paridad? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Las reglas podemos estar esperando hasta el 25 de junio, eso es escandaloso, eso no da. Y por lo tanto, calles, plazas, y conjeturo que otros lugares van a estar activamente en manifestación, naturalmente. Creo, y es posible conjeturar también que puede haber más violencia, natural. No quiero ni pronunciarme, pero natural. Se ha obtenido cosas a través de la fuerza y de la actividad callejera y del impedir y del de proponer. ¿Por qué voy a quitar el único poder que justamente tengo frente a normas que me ponen en cuestión? Finalmente, decirle que a ustedes que este costo, esta situación, este momento constituyente tiene nombres y apellidos y tiene estadísticas bien dramáticas y bien terribles. La represión ha sido agudísima, yo no la he tratado acá por irme quizá al texto constitucional, pero el reporte del 15 de enero del 2020 es tremendo. Tenemos 3.649 personas heridas, tenemos traumas oculares de 405 personas, heridos por disparos 2.063, heridos por lacrimógenas 253, acciones judiciales presentadas, querellas por homicidio frustrado, por violencia sexual, más de 1.080. La verdad que la lista es bien dramática y es bien terrible. Pues esto tiene todo nombre y apellido. He hablado con y nuestro cabildo está coordinado con la Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la verdad que no solo nos preocupa, es como la pesadilla volver a vivirla, pero en democracia. El nunca más no fue así y vamos a tener que trabajar muy intensamente para generar una cultura de derechos humanos y de respeto. Finalmente, a propósito de eso y en la conciencia de los derechos, todos y cada uno de los derechos son lucha social. Y eso no lo aprendí en la Escuela de Derecho, sino lo he aprendido quizás callejeando y con amigos que me han mostrado textos y de los cuales yo he aprendido, y hay uno muy querido que está acá. Dice una profesora, jueza federal en Brasil, que se llama Raquel Domínguez do Amaral, dice, ¿saben de qué están hechos los derechos, mis jóvenes? Dice, ¿sienten su olor? Los derechos son hechos de sudor. Los derechos están hechos de sangre, de carne humana, podrida en los campos de batalla y quemadas en las hogueras. Cuando abro una constitución, cuando abro una ley, además de signos, de enunciados vertidos de lenguaje jurídico, siento olor a sangre vieja. Veo cabezas rodando en guillotinas, veo jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en llamas de hogueras, oigo el grito enloquecido del empalado. Me encontré con niños hambrientos, entumecidos por inviernos rigurosos, falleciendo en las puertas de las fábricas con sus estómagos vacíos. Me sofoco en la chimenea de los campos de concentración, expulsando cenizas humanas. Veo africanos convulsionando en la bodega de los barcos negreros. Oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas. Los derechos están hechos de fluido vital. Para ser el derecho más elemental, el más básico, la libertad, han pasado siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en esa máquina de hacer derechos que son las revoluciones. ¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y los tribunales? Pregunta la jueza Amaral. ¿Qué engaño más grande?
El derecho se hace con la carne de la gente. Cuando se deroga un derecho se pierden las miles de vidas que lucharon. Los gobernantes que usurpan los derechos como buitres se alimentan de los restos mortales de aquellos que murieron para convertirlos en derechos. Cuando se concreta un derecho, jóvenes, se eterniza esas miles de vidas. Cuando concretamos derechos, damos un sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia. El derecho y el arte quizás son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado. Muchas gracias.